Que el Señor esté con todos ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de la barca que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Como siempre, pues el Evangelio de Juan, cargado de gran cantidad de signos, en donde nosotros podemos descubrir pues esta parte final de su mensaje. Estamos en el capítulo 21, faltaría solamente la parte ya del epílogo, donde habla con Pedro, que ya no lo presenta la liturgia. Mañana, en el último día de esta semana, el sábado, leeremos ya a Marcos, la última parte también de estos encuentros de Jesús con sus discípulos. Habría pues mucho que decir de este texto. Quisiera solamente pues puntualizar 2 ideas que ojalá y nos sirvan para nuestro trato con el Señor y para que esta Pascua avancemos en estas 2 líneas. He venido apuntando el tema de la espiritualidad, de la vida espiritual, como el recurso más importante para poder, decíamos ayer, pues entender la palabra del Señor y desde ahí llevarla a la vida. Pero hoy nos presenta otro detalle importante que en Juan pues remarca continuamente, que es la relación de Jesús con el discípulo amado, que sabemos que en la teología de San Juan, ese discípulo amado pues seríamos todos y cada uno de nosotros. El discípulo amado es el que lo reconoce, porque lleva esta relación con él. Los demás pues lo ven, pero dicen, no saben quién es. Dice, en cambio el discípulo amado le dice a Pedro: «Es el Señor». Pedro pues también todavía no lo reconoce, pero ya oyó que es el Señor y bueno, pues se tira al agua. Habría todo otro tema que ahí tendríamos una buena veta para poder sacar material. Pero este primer detalle quisiera que se quedara en nuestros corazones
para que durante estos 50 días de la Pascua, pues trabajemos de una manera intensa en esta relación. Durante la Cuaresma hemos hecho penitencia, nos hemos purificado, hemos avanzado en el tema del ayuno, seguramente también en la oración. Ahora avancemos en esa oración amorosa, avancemos en ir pues desarrollando esta amistad, este amor, esta relación fraterna, amorosa, cariñosa con Jesús, porque esa es la que nos lo va a hacer descubrir continuamente en todas partes. Siempre lo podremos descubrir, encontrar, porque el amor lo llama, y en ese encuentro de amor es en donde podremos seguir creciendo y desarrollando nuestra vida con Él. Por otro lado, otro elemento que también creo que es importante desarrollar en este tiempo es la fraternidad. Jesús ahora se reúne con ellos nuevamente a comer, a desayunar, a almorzar con ellos. Ocupa un lugar muy importante en la teología de Juan estos elementos. Si ustedes recuerdan, pues sobre todo en los últimos capítulos, a partir del 12, donde se encuentra en aquella cena con sus amigos, ¿verdad? Con Lázaro y sus hermanas, pues ahí viene la unción de esta María que pues unge a Jesús. Después tendremos el gran relato de la cena, un relato muy largo, ¿verdad? Desde el capítulo 13 prácticamente hasta el capítulo 17, sus últimas palabras de despedida. Todo esto en un gran proceso dentro de una cena, donde habla del amor, donde habla de la fraternidad, donde les invita a servirse los unos a los otros. Luego vuelve a aparecerse, su primera aparición, pues es nuevamente estando pues todos reunidos. Suponemos que pudiera ser también una comida, ¿verdad? A la siguiente semana su segunda aparición en San Juan, cuando se encuentra con Tomás nuevamente en una comida, y finalmente esta es su última aparición según el texto juanino, en donde nuevamente se encuentra con sus discípulos y los invita a almorzar. Esto nos habla de la comunidad cristiana. Recuerden que este evangelio escrito al final ya del siglo I, pues tiene algunas características importantes, y esta es una de ellas: el buscar que se desarrolle la comunidad, que se desarrolle la fraternidad, porque tendemos con mucha facilidad al capillismo, tendemos con facilidad a hacer nuestras propias espiritualidades, a vivir como islas, cada uno pues vive su propia vida, su propia espiritualidad, cosa que pues hasta todavía sufrimos de esto, cuando la gente pues quiere su primera comunión privada, quiere su confirmación privada, todo es privado, todo yo, todo solamente conmigo, y se nos olvida la comunidad. Y es muy importante la fraternidad, es muy importante esas comidas que tenemos con amigos, con amigas, esos desayunos que a veces pues también se critican, claro que cuando es una exageración, pero yo creo que ustedes, las hermanas, como mujeres que se reúnen pues a platicar, cosa que no les gusta nada, ¿verdad? Pues eso es importante, sobre todo si platican de las cosas del Señor, porque muchas veces nuestras pláticas son tan vanas, tan insulsas, que lo único que dan oportunidad pues es a la crítica y al chisme, ¿no? Pero yo creo que es importante también la reunión de los varones, ¿verdad? Que haya esa comunión en donde podemos platicar de nuestras cosas y de las cosas del Señor. En ese sentido, pues fundé este grupo de los Kefas, ¿verdad? Para como hombres, como varones, pues tratar también nuestros propios asuntos como hombres, pero siempre bajo la perspectiva del Señor. Entonces yo creo que esas reuniones de familias donde nos vamos de día de campo, donde nos invitamos a cenar o a comer, en donde tenemos la oportunidad de fraternizar como comunidad cristiana. He insistido mucho sobre todo esto en la relación de las familias, porque es importante en un mundo en donde el mundo nos agrede tan fuertemente a los cristianos, especialmente a los jóvenes. Es muy importante ir formando estos pequeños grupos de familias cristianas
donde pues se pueda dar incluso la oportunidad de que los jóvenes se vayan conociendo y vayan conociendo también a otros chicos cristianos que viven en familias donde se respeta y se honra al Señor. Los grupos parroquiales, pues un lugar por excelencia para conocernos y para desarrollar verdaderas amistades y fraternidades. Ojalá y no dejemos esto de lado, especialmente durante el tiempo de la Pascua, el tiempo de la alegría, el tiempo de la fiesta, el tiempo de la reunión, el tiempo de hablar de Jesús. Todas estas reuniones siempre nos darán la oportunidad de comentar, de hablar, de dar testimonio de la experiencia de Dios en nuestras vidas. No dejemos pasar este tiempo y así como en Cuaresma nos ejercitamos en la purificación, ejercitémonos en este tiempo en la fraternidad y en ese compartir la palabra de Dios en torno al pan y la sal. Alabado sea Jesucristo.